Lorenzo, muy buenas tardes y un placer recibirte aquí. Muchas gracias, un placer para mí también. Pues Lorenzo, vamos a hablar un poco del panorama que está rodeando al mercado de renta variable, sobre todo en Europa. Incertidumbre importante, incertidumbre significativa, porque ha habido muchos acontecimientos geopolíticos que han afectado al mercado. El último de ellos, esa guerra entre Irán e Israel, en la que Estados Unidos ha intervenido. Lo cierto es que no ha terminado de afectar a ese rebote que estábamos viendo en las acciones en los últimos tiempos, porque parece que el mercado se acostumbra pronto a estas cosas. Muy pronto, sí, ha sido muy rápido, ha reaccionado rápido a las buenas noticias al final de que el conflicto de alguna manera se ha parado, ¿no? Pero bueno, hoy es el 30 de junio, lo cual podemos ver, estamos a mitad de año, hemos visto cómo Europa, sobre todo este año, ha tenido un gran comportamiento, no se había visto un comportamiento tan bueno respecto a Estados Unidos en los últimos 40 años. Básicamente llevamos muchos años todos pensando que Europa lo iba a hacer mejor que Estados Unidos, no había pasado. Pero claro, estamos en un entorno donde con la nueva administración de Trump, que como lo llamamos nosotros, se ha autoinfligido una estanflación, o sea, están creando un poco más de inflación y también está afectando negativamente al crecimiento americano. Europa se está viendo beneficiada, ¿no? Con lo cual ha sido hasta ahora un año de alta volatilidad en los mercados de renta variable y de renta fija, quizás más volátiles los de renta fija, pero Europa parece que está saliendo como un ganador dentro de esta, digamos, carrera entre los dos grandes bloques para ser la mejor bolsa o los mejores resultados de renta variable. Lorenzo, no sé si estás de acuerdo conmigo en que se empezó el año con esa diferencia de caminos entre Europa y Estados Unidos de forma muy clara, de forma muy evidente, y sin embargo en las últimas semanas esa diferencia van un poquito más en paralelo, ¿no? Hemos visto máximos en Nasdaq, en S&P en los últimos días y una renta variable norteamericana que también empieza a impulsarse. Sí, claramente, sobre todo el mes de junio ha sido muy a favor de la renta variable americana. Y básicamente que está alcanzando otra vez casi los máximos que habíamos visto antes del Liberation Day. Pero bueno, tenemos recorrido todavía. Europa por lo menos sigue teniendo ciertas ventajas, creemos, Estados Unidos. Uno, sin duda, las valoraciones. Sigue siendo un mercado, la eurozona, más barato que la renta variable americana. Creemos que está infravalorado en torno a un 30% respecto a Estados Unidos, un 22% respecto a la renta variable global en su conjunto. Y además Europa tiene mucho más posibilidad de un punto de vista fiscal de gastar más. Para nosotros hay dos temas que son muy relevantes. El primero es que Alemania con su plan fiscal puede dar un impulso importante, seguido por otros países, al crecimiento de su Producto Interno Bruto, hasta, siendo conservadores, un 0,3% al año. Esto significa mucho dinero. Es verdad que le va a aumentar también su deuda, pero al mismo tiempo creemos que sobre todo lo que importa aquí es el impulso a la economía. Y en segundo lugar hay un sector, dos sectores, creemos que tanto defensa como infraestructuras que también se pueden ver beneficiadas, y aquí creemos que Europa, si no defrauda, va a ser bastante bien, va a gastar más dinero, y eso significa también una mayor potencial de crecimiento, sobre todo para los campeones europeos, porque Estados Unidos sigue teniendo su ventaja en tecnología, pero Europa también empieza a tener, tiene desde hace tiempo, aunque se han visto más rezagados, pero también campeones en varios sectores e industrias. Precisamente a colación de lo que me estás diciendo, de ese aumento del gasto en defensa, de países como Alemania, que están fiando un poco su futuro precisamente a ese proyecto, está alertando Fitch de que un mayor compromiso del gasto en defensa con la OTAN por parte de Europa agrava sus desafíos de consolidación fiscal. ¿Hasta qué punto esto puede afectar a las economías y por ende a las valoraciones del mercado? A las valoraciones y también a las tiras de los bonos, porque aquí y de hecho lo hemos visto primero en Estados Unidos con sus reglas fiscales, y vamos a ver ahora que lo van a discutir cuánto esto va a impactar sobre todo los bonos a largo plazo, ¿no? Como hemos visto, ha habido un fuerte repunte por las dudas por parte de los inversores que piden que paguen más porque se pone en duda la sostenibilidad de la deuda americana. En Europa no estamos todavía a ese nivel. Creemos que Europa tiene algo más, después de años de represión financiera, que tiene algo más de espacio para poder gastar más dinero. Para darte una idea, el plan fiscal alemán, Alemania viene de unos déficits del 1,5%,
plan fiscal puede estar entre un 3 y un 6, creemos que su deuda puede llegar a estar deuda sobre PIB hasta un máximo un 70%, muy lejos de dónde está Estados Unidos, que está ya por encima del 100%. Estos son los niveles que pueden empezar a preocupar. Con lo cual, nosotros seguimos pensando en los próximos 5 años vamos a ver un aumento de gasto, más gasto fiscal en Europa, y esto es lo que va a impulsar principalmente el crecimiento europeo, sin afectar demasiado a la sostenibilidad de las finanzas europeas. Más cosas sobre las que te quiero preguntar. Fin del ciclo del Banco Central Europeo. Sobre la mesa si ha llegado ya o no. Sí que es verdad que hay quien habla de que puede seguir habiendo algún recorte. Se habla de algún recorte, no se habla en plural, y luego también hay miembros del Banco Central Europeo que hablan de que ese 2% en el que estamos ahora mismo, bueno, pues es un nivel que no está mal. Sin duda no es un mal nivel, creemos que es un buen nivel para que la economía se pueda reactivar, para que los bancos puedan, bueno, claramente tendrán márgenes más pequeños, pero habrá más demanda de préstamos, más demanda de hipotecas, y esto creemos que es bueno para la economía. Ahora, ¿dónde puede llegar el Banco Central Europeo? Quizás podamos ver otra bajada de tipos. Nosotros estimamos que a finales de año vamos a ver otra, lo cual llegará a ese 1,75%, pero no mucho más. Esto no creemos que vaya a defraudar el mercado. De hecho, al contrario, tipos un poquito más bajos van a aumentar la demanda por otro tipo de activos, como puede ser una renta fija de algo más de duración, o sea, salida de los fondos monetarios, salida de depósitos hacia otro tipo de activos financieros que se pueden ver beneficiados. Más cosas sobre las que te quiero preguntar, Lorenzo. Impulso fiscal en la zona euro. Hemos hablado precisamente antes de hasta qué punto puede estimular a la economía el gasto en defensa, hasta qué punto le puede perjudicar, etcétera. ¿De dónde va a venir el impulso fiscal a la Unión Europea? ¿Cuáles son vuestras expectativas? Del impulso fiscal, bueno, nosotros pensamos que Europa tiene un momento donde verdaderamente puede hacer un cambio importante, ¿no? Y de hecho está un poco en un momento donde tiene que hacer algo si quiere tomar esa ventaja que había perdido en los últimos años. Solo para darte una idea, el peso de la renta variable europea dentro de la renta variable global es un 15% hoy, y antes del COVID estaba un 17%, lo cual estamos hablando de unas bolsas europeas que han perdido mucho protagonismo. Ahora, impulso fiscal, como te he dicho, creemos que lo pueden hacer dentro de ciertos límites, porque hay países más periféricos que obviamente, España, Italia, tienen una deuda muy superior a la que pueda tener una Alemania, pero hay espacio para que esto se pueda hacer. Y de hecho, creemos que también dentro de la Unión Europea se está empezando a hablar también de un mercado de capitales único para financiar estas infraestructuras, este gasto en defensa, lo cual hay señales. Eso todavía pueden defraudar, no sé, hay espacio para que nos defrauden, pero empiezan a haber señales para que este gasto fiscal ocurra, y además con un mercado de capitales más unido de lo que teníamos antes. Hablando de esas señales que buscan el impulso fiscal de la Unión Europea, ¿hasta qué punto pueden hacer frente al lastre de los aranceles, teniendo en cuenta que solo son señales? Bueno, el lastre de los aranceles va a impactar principalmente a Estados Unidos. Creemos que Europa se va a ver mucho menos beneficiada, menos impactada, y de hecho los aranceles están teniendo ese impacto, lo hemos visto sobre el cambio euro-dólar. El eurodólar ha pasado de estar cerca del 1 hasta hace un año más o menos, a un 1,17 donde lo encontramos hoy, y nosotros creemos que todavía hay recorrido para que el dólar se debilite aún más frente al euro. Eso significa importar menos inflación, significa ser menos competitivos en cuanto a exportaciones hacia Estados Unidos, pero en general, sin duda, creemos que para nosotros, para Europa, los aranceles no van a tener un impacto demasiado negativo. Va a ser peor para Estados Unidos, provocando esta inflación de la que comentaba al principio de nuestra entrevista, y es Estados Unidos el que va a salir como el perdedor. Estimamos, de hecho, que para Estados Unidos el impacto sobre inflación y sobre PIB va a estar en torno a un 1,5%. Si los aranceles se posicionan en torno a un 12-13% de lo que nosotros estimamos al día de hoy. Ahora, puede que sean un poquito más bajos,
Pero bueno, pasando de un 2,5% de la era Biden a un 12-13%, el impacto sobre precios y sobre economía puede ser duro. Mira, acaba de publicarse, citabas el tema del euro. El euro alcanza su nivel más alto frente al dólar desde septiembre de 2021 y yo entiendo que esa tendencia va a continuar así. Debería de continuar así. Nosotros lo estimamos que si miramos los próximos 3-5 años, el 1,25 es donde debería de posicionarse, porque el euro ha estado muy infravalorado. El dólar, es verdad, sigue siendo moneda de reserva. Nosotros no decimos que ese excepcionismo americano vaya a desaparecer. O sea, Estados Unidos va a seguir siendo por referencia global, pero va a perder algo de protagonismo, tanto en su moneda como su economía, como algunas industrias. A esta hora, euro frente a dólar, así en tiempo real, cotizando en 1,1739, camino de 1,18, que puede llegar en cualquier momento. Lorenzo, después de repasar todo esto, te quiero preguntar, pues esas altas valoraciones, este año se ha llegado a ver un buen comportamiento de las acciones en la zona del euro, activos de riesgo que han llegado a protagonizar una recuperación en V con muy poco margen de error. ¿Qué nos espera? Es la pregunta. Bueno, mira, en el año vemos Europa que crece, eurozona un 9% renta variable, me parece más o menos, Estados Unidos un 5-6%. Segunda parte del año, nosotros hoy justo hemos publicado nuestras previsiones tácticas 13 meses vista y de hecho seguimos manteniendo una ponderación neutral en renta variable. Es una cartera mixta, imagínate, 50-50, 50 renta variable, 50 renta fija. No queremos ni infraponderar, que lo que hemos hecho durante alguna parte de este año, ni sobreponderarla. Entonces significa que a finales de año nos esperamos un buen comportamiento por parte de la renta variable, pero sobre todo Europa, donde creemos que puede haber más beneficios, pero aún más los países emergentes. Hablamos del dólar débil anteriormente. Los países emergentes se benefician de tres temas principalmente. Uno, unas economías que van mejor que las economías desarrolladas. Dos, unas divisas más infravaloradas desde hace muchos años. Si no, en su conjunto, las emergentes frente al dólar han estado infravaloradas hasta un 40% y vemos cómo están saliendo de esa infravaloración. Y luego unas valoraciones de los mercados de renta variable emergente atractivas. Y en renta fija emergente, unas tires reales, o sea, hablado de rendimiento real, o sea, descontando la inflación, positivo. Algo que hemos perdido tanto en Europa y poco a poco perdiendo en Estados Unidos, pero Europa sobre todo es donde vemos rendimientos reales negativos por parte de los bonos, ¿no? Te iba a preguntar precisamente por posicionamiento de deuda soberana europea. Ahí es donde nos cuesta verlo, nos cuesta ver que la deuda soberana europea pueda tener un gran comportamiento, sobre todo comparado con otros activos. Por eso no decimos que haya que estar fuera o que haya que infraponderarla, pero nos gustan más otros activos como puede ser el crédito europeo y sobre todo, estando positivo con la economía europea, los bonos de alta rentabilidad, o sea, menor calidad y mayor rentabilidad, a pesar de que los diferenciales con los bonos gubernamentales o con los bonos de mayor calidad se hayan estrechado mucho. Creemos que estamos en un entorno donde hay poco riesgo de que suban las tasas de default, o sea, que quiebren empresas, y por eso ese tipo de bonos que tienen cupones hoy en torno al 5 o 6%, aunque el rendimiento medio de esto está un poquito por debajo, pero sigue siendo muy atractivo y es donde recomendaríamos estar. Pues Lorenzo Coletti, Head of Iberia en Pictet Asset Management, gracias por acompañarnos. Muchísimas gracias a vosotros. Hasta la próxima. Un placer.